Buenos días, queridas compañeras y compañeros. Muchas gracias por venir a esta asamblea, por estar aquí con nosotras, con nosotros en el Movimiento Nacional por la Esperanza. México se ha convertido en un país en donde los gobiernos no tienen legitimidad y donde los grupos que nos gobiernan carecen de un rumbo claro. Empecinados por el desarrollo de proyectos políticos y económicos que beneficien solo a unos cuantos, la mayoría de los gobernantes han llevado al país a hundirse en una crisis de institucionalidad, de gobernabilidad y de credibilidad que día a día se hace más grave. Al día de hoy, 15 exgobernadores son investigados por desvío de recursos, por haber cometido actos de corrupción, por aprobar contratos y licitaciones para beneficio propio, mientras 12 más están en la antesala de dejar sus gobiernos para pasar también al banquillo de los acusados. ¿Qué acaso los gobernantes no deberían de estar para garantizar el beneficio de la población? ¿Qué acaso no se les elige para buscar el buen vivir, la tranquilidad, la libertad, la felicidad de la gente? ¿Qué acaso los grupos políticos no tendrían que estar apostando al fortalecimiento de las instituciones y a recuperar la legitimidad de los órganos del Estado para combatir la corrupción? Por supuesto que sí, pero el apostar al fortalecimiento de las instituciones conllevaría a terminar el acuerdo político de impunidad que han suscrito y que mantienen desde hace muchos años. En ese acuerdo de impunidad es el que les permite seguir lucrando con los cargos públicos y con el erario que es de todas y todos los mexicanos. Sin fiscal general, sin fiscal anticorrupción, sin fiscal electoral, sin magistrados anticorrupción, sin el andamiaje adecuado para operativizar el Sistema Nacional Anticorrupción y sin el interés para nombrarlos, el PRI y el gobierno federal han apostado al cansancio o a una negociación política de la cual al final puedan salir beneficiados. Pero no solo en materia electoral y combate a la corrupción existen acuerdos políticos inconfesables. Algo muy parecido sucede con el diseño de la estrategia de seguridad. Al finalizar este año, habremos alcanzado la cifra más alta de homicidios, la más alta que se hubiera cometido en nuestro país en los últimos 25 años. Y alcanzaremos también el mayor número de grupos o cárteles de la delincuencia organizada operando a lo largo y ancho del país. La fallida estrategia de seguridad ha sido duramente criticada a nivel nacional e internacional por grupos civiles, por organizaciones sociales, por sectores de la izquierda social y política, por analistas y especialistas. Muchos hemos señalado con datos duros y contundentes que la política de combate a la delincuencia ha sido un completo fracaso, que solo ha provocado el aumento increíble
en los índices de criminalidad y en la fragmentación de los grupos delictivos en innumerables células delincuenciales que se siguen disputando rutas, territorios, campos de producción y distribución de drogas, provocando el asesinato y la desaparición forzada de miles de personas año con año. ¿Pero qué acaso no le interesa al gobierno o a los grupos que están gobernando en todo el país? ¿No les interesa que la delincuencia organizada se acabe? ¿Que no les duele acaso el sufrimiento de tantas personas? ¿Acaso el prevenir los delitos o evitar la consumación de los mismos no debería de ser la prioridad de este gobierno? Por supuesto que sí, que esos deberían de ser los objetivos prioritarios del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, pero al final de cuentas no lo hacen porque la dispersión de la violencia también les resulta benéfica a sus perversos intereses y para sus negocios y hasta para desaparecer a sus opositores políticos o a las voces críticas con sus prácticas deleznables. Pero además se niegan a reconocer que la única forma para poder combatir efectivamente el problema de inseguridad y de violencia es atacando las causas que facilitan la operación de estos grupos delictivos. Es decir, tendrían que reconocer y trabajar para atender de manera estructural el problema endémico de la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades educativas, la falta de empleo y desde luego y principalmente deberían de combatir decididamente la corrupción. Solo generando prosperidad y desarrollo para toda la población en todos los municipios y regiones del país, solo atendiendo a los más pobres, generando más empleos en el ámbito local y regional, fortaleciendo las políticas desde una visión de seguridad humana y seguridad comunitaria, solo invirtiendo en la reconstrucción del tejido social y castigando a los corruptos, se podrán reducir realmente los índices de violencia en nuestro país. La respuesta no es ni será el uso de más policías, el uso y abuso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, ni mucho menos una ley de seguridad interior que legitima las violaciones a los derechos humanos. La verdadera respuesta la tenemos aquí, compañeras y compañeros. La verdadera respuesta para combatir a la delincuencia solo puede construirse con estos liderazgos que están comprometidos verdaderamente con el pueblo de México, con ustedes, que son los liderazgos de todo el país, del Movimiento Nacional por la Esperanza, con sus convicciones propias, con esta nuestra vocación por construir una nueva esperanza para México. La verdadera respuesta la construiremos todas y todos nosotros, compañeras y compañeros, ganando la presidencia de la República para servir al país. Pero mientras miles de personas como nosotros se suman al movimiento Nueva Esperanza y se suman
a otros movimientos sociales y políticos para luchar por los principios de la izquierda, los grupos de poder fáctico se empeñan en preservar sus privilegios y en preservar en la cima del poder público a quienes les sirvan, cual lacayos, cual siervos, pues saben que ellos son manipulables y que al final del día les servirán a sus intereses. Esos grupos ya lograron poner en los pinos a los últimos presidentes de la República. Por ejemplo, a Peña Nieto lograron mantenerlo en el poder, pues desde hace mucho tiempo, aunque él esté en la silla presidencial, Peña Nieto ya no gobierna a este país. Estos grupos de poder fáctico han logrado imponer a gobernantes, a presidentes municipales, pero no han logrado transformar la realidad social que nos aqueja día con día. Por ello, hay que demostrarle a todos esos grupos que por más poder que puedan tener, por más dinero que puedan gastar, el verdadero poder se encuentra en la gente, en el pueblo. Hay que demostrarles que aunque gasten millones de pesos en querer imponer a sus candidatos a modo, somos muchos más los millones de mexicanos y mexicanas que estamos hartos de sus títeres políticos y de sus candidatos. Por más que quieran hacer pasar un frente ciudadano como una idea innovadora en el espectro democrático, todas y todos nosotros sabemos que solo se trata de un nuevo escenario para el mismo teatro, que solo se trata de una maqueta más en donde los muñequitos que la habitarán serán los mismos que durante décadas han servido fielmente y son funcionales al régimen vigente. A todos ellos les decimos que nosotros no les creemos, que nosotros estamos conscientes de que para cambiar al país son indispensables las alianzas y los frentes, pero no ese tipo de alianzas y frentes teatrales en donde se asientan títeres serviles. Para nosotros son indispensables los trabajos individuales, los trabajos grupales, las tareas comunitarias y la consolidación de una red de liderazgos sociales y políticos con compromisos claros y objetivos comunes. Para nosotros, ante cualquier alianza de cualquier tipo, se encuentra la alianza con el pueblo, la alianza social colectiva en la que todas y todos podamos participar, tomar las decisiones y cambiar el rumbo del país. En los próximos meses, la sociedad se movilizará y debatirá entre las opciones de continuidad o de cambio. Continuidad en el modelo económico y la política neoliberal o cambio hacia un modelo igualitario, equitativo, democrático en favor de los intereses de las mayorías. Continuidad política del presidencialismo autoritario o cambio en el régimen político para democratizar a nuestro país, para garantizar los derechos y las libertades y para legitimar a nuestras instituciones. Continuidad de la violencia, la inseguridad y la colusión entre el crimen organizado y el Estado, o un cambio real para combatir a la delincuencia, para recobrar la paz y la seguridad de los ciudadanos. Continuidad en el sistema de corrupción e impunidad o cambio
para lograr una vida política institucional apegada a la legalidad, a la transparencia, a la rendición de cuentas. Continuidad en la política exterior de sumisión a los intereses imperiales o cambio en las relaciones internacionales para recuperar la soberanía, la autonomía y proteger los intereses de México en el mundo. En el marco de su diversidad interna, nuestro movimiento, el Movimiento Nacional por la Esperanza, tiene definiciones políticas e ideológicas muy claras. Nos ubicamos en la izquierda del espectro ideológico, en la filosofía del buen vivir. Es esta la que orienta nuestra propuesta política y nuestro horizonte estratégico. Somos una fuerza política nacional importante, con una base social y liderazgos representativos en gran parte del país. Nuestra obligación política y el reto histórico es contribuir al triunfo de un proyecto de nación con claro sentido popular, democrático y soberano. A partir de estas definiciones, tomamos una decisión histórica en septiembre de este año. Decidimos construir una alianza social y apoyar sin titubeos la candidatura y el proyecto que encabeza Morena y Andrés Manuel López Obrador. No solo porque coincidimos en esta coyuntura político-electoral, sino porque nuestro movimiento, el Movimiento Nacional por la Esperanza y Morena, existen amplias coincidencias ideológicas que confluyen en un nuevo modelo de nación. En esta ruta debemos seguir caminando, compañeras y compañeros. Tenemos una agenda y visiones propias que enriquecen la diversidad de la izquierda progresista, pero sabemos poner por delante las coincidencias, lo fundamental, lo estratégico. Esto es, pensando no solo en ganar la mayoría de las elecciones del próximo año, sino paralelamente a ello, consolidar un proyecto de nación en donde la esperanza sea y el buen vivir sean el eje rector de nuestras acciones, y en donde los principios de la filosofía del buen vivir sean nuestra guía para lograr juntos el buen vivir que tanto anhelamos, porque la esperanza radica en la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Nosotras y nosotros confiamos en su trabajo, en nuestro trabajo, en nuestro compromiso, y estamos convencidos, convencidas que juntos, juntas, lograremos ese algo que tanto deseamos. Un nuevo México con dirección, con rumbo, del que hoy carece nuestro amado México. Muchas gracias.